es Benedicto XVI, no Bergoglio. Y luego, celebro misa en unión con el verdadero de Cristo. Palabra de don Enrico, que es lo que demandamos de un hombre de Dios. Es decir, ya basta de eso, ambigüedades, de grises y de confundir a la gente. Necesitamos sí, sí, no, no, lo que dice el Evangelio. Este sacerdote en esta entrevista se despacha muy a gusto. Os recomiendo que la escuchéis entera. Os dejaré el link para el que la quiera leer por su cuenta. Pues bien, vamos a por ello. Buenos días a don Enrico y gracias por aceptar esta entrevista. Sé que en estos días no es fácil hablar. Sé que no es fácil exponerse en defensa de la sana doctrina católica contra la impostura dominante de una iglesia falsa que ocupó el trono papal y ahora absolutamente contundente contra los que son críticos. Contundente, como digo, contra los que son críticos. Antes de ir al grano, denos información personal. ¿Cuántos años ha sido usted sacerdote? He sido sacerdote durante 3 años y medio, una vocación adulta. Soy un sacerdote diocesano incardinado en la diócesis de San Severo. He llevado a cabo mi actividad pastoral como párroco adjunto todo este tiempo. ¿Francisco o Benedicto XVI? En primer lugar, me gustaría decir que no es una cuestión de simpatía o de sentir a un papa más cerca que otro. Es una cuestión de verdad. Qué importante lo que dice este sacerdote. Es una cuestión de verdad, no de que te guste o no te guste, de que te caiga mal o bien, no, es una cuestión de verdad. Y sigue, no puede haber 2 papas al mismo tiempo. Creo que, debido al hecho de que el Papa Benedicto XVI no ha renunciado debidamente al munus petrino en su declaración, como lo exige el canon 332.2 para la validez del acto de renuncia, él sigue siendo el vicario de Cristo. Los que seguís habitualmente este canal os habréis dado cuenta que es lo que venimos denunciando, diciendo, repitiendo infinidad de veces. Vamos a seguir, a ver qué dice este sacerdote. Como han dicho algunos eruditos bien calificados, Benedicto XVI ha renunciado al ejercicio activo del ministerio, pero no al oficio petrino. En otras palabras, es como si hubiera renunciado a ser el Papa, pero no a ser el Papa realmente. O sea, renunció, pero entre comillas. Este hecho, desde el punto de vista canónico, es confirmado por la actitud posterior asumida por Benedicto XVI, quien no ha renunciado a ser llamado santidad, el nombre, para firmar con la abreviatura que pertenece solo al pontífice reinante. El PP, Pontifex Pontificum, él firma así, Pontifex Pontificum, y eso solo lo puede firmar un papa reinante. Ha permanecido en el territorio del Vaticano, ha mantenido la sotana blanca y ha intervenido varias veces en los últimos 7 años, corrigiendo a Bergoglio. El título entonces de Papa Emérito es algo insignificante y más el concepto de ministerio, entre comillas, ampliado. Pregunta, ¿dices comunión con Benedicto XVI? O sea, cuando celebra la misa. Celebro en unión con Benedicto XVI, siendo aún el vicario de Cristo en la tierra. De hecho, he tomado una decisión consciente de que ya no tendría sentido celebrar en unión con aquellos que no son el Papa legítimo, incluso si la mayoría lo reconoce como tal. Y aquellos que celebran en unión con el Papa legítimo ciertamente no pueden ser cismáticos, más bien pueden ser en esta situación anómala, injustamente sancionados o excomulgados. ¿Qué opinas de las declaraciones del cardenal Daniels, también reportadas por el arzobispo Antonio Livi, recientemente fallecido, donde se habló de una verdadera mafia de San Galo? Una pregunta nunca negada por el Vaticano. ¿Qué hizo que Bergoglio fuera elegido inválidamente para el trono papal? ¿Crees que con Bergoglio la masonería eclesiástica ahora ha tomado el control de la Iglesia? Recordemos aquí que Monseñor Livi dijo claramente, estaba absolutamente seguro de que la mafia de San Galo es quien había puesto a Bergoglio en el trono papal. Creo que las declaraciones del cardenal Daniels son muy confiables y veraces por el hecho de que él era parte de ese grupo definido por él mismo como la mafia de San Galo. Además, lo sorprendente es el hecho de que estas declaraciones nunca han sido oficialmente negadas
y tratadas en términos claros. Más bien, el cardenal Daniels recibió todos los honores y elogios en el momento de su muerte. Si es cierto que debemos hablar bien de los muertos, pero también es cierto que debemos explicar lo que ha dicho claramente y públicamente en su vida. De los extractos del cardenal Daniels, por lo tanto, podemos deducir razonablemente que el Papa Benedicto XVI recibió una fuerte presión para renunciar y que aquellos que organizaron la elección del cardenal Bergoglio, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en el número 81, son excomulgados late sententiae. Ojo, estas declaraciones son una señal evidente de que la masonería ahora ha tomado el control de la Iglesia, o de manera más general, que esta neoiglesia favorece a la masonería. Lo más trágico es que la mayoría de los católicos no se dan cuenta o se sienten cómodos en esta indiferencia, en esta actitud. Por otro lado, San Pío de Pietrelcina ya declaró en el año 1963 que la masonería ya había llegado a las zapatillas, hasta las zapatillas del Papa. ¿Qué nos sorprende entonces? Me pregunto, por lo tanto, si la masonería no tuvo ya influencia en la Iglesia, ¿cómo podríamos explicar, por ejemplo, el artículo del cardenal Ravasi que publicó el 14 de febrero del año 2016 en Il Sole 24 Ore con el sugerente título Dear Brothers Masons, mis queridos hermanos masones, con el cual intentaba promover el diálogo y la búsqueda de valores comunes entre la masonería y el catolicismo? No hablan claramente los documentos de la Iglesia al respecto. ¿Qué diálogo y valores comunes puede tener un católico con los masones? ¿Y cómo podríamos explicar la participación del cardenal Parolin en las reuniones del Club Bilderberg, claramente de inspiración masónica, algo que también hemos ya denunciado en este canal en varios vídeos? Y con su influencia posterior a esa reunión, el Vaticano firmaba el acuerdo secreto con el gobierno comunista chino. Ojo. ¿Y cómo podríamos explicar más? Según un estudio realizado por el padre Siano, el hecho de que Bergoglio recibió solo en el periodo 2013 al 2017 al menos 67 elogios explícitos o implícitos de masones de todo el mundo, ¿cómo se entiende eso? ¿Alguien lo puede entender? ¿Por qué están tan contentos? Esto ya lo digo yo, ¿por qué están tan contentos los masones con Bergoglio en el trono petrino? Y además que lo reconocen públicamente, abiertamente, constantemente, no digamos ya en su liderato del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030. ¿Por qué están tan contentos? ¿Por qué lo elogian tanto? ¿Puede un cristiano católico gustar o más bien tolerar los elogios y el aprecio de la masonería? Se pregunta este sacerdote y concluye, y podríamos dar muchos otros ejemplos. Siguiente pregunta. Si digo que Bergoglio es herético, apóstata, idólatra, ¿qué me dice usted? Creo que un papa legítimo puede caer en herejía, apostasía o idolatría, solo si pierde su razón. Ojo, fijaos lo que dice, solo si pierde su razón o si no disfruta de la gracia de su estado. Pero esta segunda hipótesis no es posible. Claro, esto no es posible para un papa legítimo. Un papa legítimo tiene la gracia de estado y le impide caer en todas estas cosas. O por lo menos, desde luego, no tan habitualmente. De hecho, Jesús mismo le dijo a Pedro el mandato y la tarea de confirmar a los hermanos con fe cuando dijo, Simón, Simón, mira que Satanás te buscó para tamizarte como el trigo, pero recé por ti para que tu fe no fallara. Y tú, una vez arrepentido, confirmas a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Ahora bien, Bergoglio, en lugar de confirmar a los católicos en la fe, los confunde. Inculca dudas sobre doctrinas y dogmas, abre caminos al relativismo moral, los lleva a la herejía, sobre todo al no responder claramente a los llamados a corrección y aclaraciones que muchos hacen, convirtiéndose así en un instrumento de división, que es de lo que a nosotros, que nos limitamos a contar lo que pasa, nos acusan. Ya es gracioso, ya es triste que haya católicos que estén tan ciegos. Y finalmente, incluso permite los ritos paganos, y los alienta, añado yo, en el Vaticano al bendecir a los ídolos. Todo esto apoya la tesis de que él no es el Papa legítimo elegido por el Espíritu Santo. Para el cardenal Bassetti, por ejemplo, estos problemas ni siquiera surgen,
Afirma, de hecho, que cualquiera que no esté de acuerdo con lo que Bergoglio dice y hace es libre de seguir su propio camino. Ya hicimos en este canal un vídeo sobre el cardenal Bassetti comentando precisamente estas declaraciones. Pero concluye este sacerdote esta pregunta: ¿no es Bergoglio el que está por encima del evangelio y la tradición, el que va por otro camino? Y añado yo, obvio que sí, pero no porque lo diga yo, si es que el mismo fray Tomás Rosica, fray Tomás Rosica, lo dijo en el año 2018, que Bergoglio, este nuevo papa jesuita, como dijo él en sus declaraciones, se sitúa por encima de las propias tradiciones y de la Sagrada Escritura, está por encima de todo esto, porque está liberado de apegos y no sé qué más cosas dijo. O sea, que lo dicen abiertamente ellos. Nadie, obviamente, le corrigió a este señor, a Rosica, nadie le corrigió. Siguiente pregunta. De hecho, con Bergoglio ya no podemos hablar de una santa iglesia católica apostólica establecida por Jesucristo y fundada en la roca que es Pedro. De hecho, las puertas del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia, que está representada hoy por Benedicto XVI. Esta es la pregunta. Con Bergoglio estamos tratando con una nueva iglesia falsa llamada la Iglesia de la Misericordia, entre comillas, que ha sido aprobada magistralmente como la misma Santa Iglesia Católica Apostólica. Muchos obispos y sacerdotes, así como fieles, han sido engañados. Y aún más en serio, los pastores con su silencio constante, ojo, los pastores con su silencio constante ayudaron a continuar con esta nueva iglesia falsa. La palabra para ti, y ahora dice, el obispo Gracida declaró públicamente, esta es ya la respuesta, esa situación del cardenal Bergoglio, que es el papa de una iglesia que sin embargo no es la iglesia católica. Habría que añadir a esto que fue hace 70 años Monseñor Fulton Sheen quien habló de esa iglesia falsa, de una lucha, batalla colosal, decía él, que estábamos en los tiempos del Apocalipsis y que habíamos entrado ya en una batalla colosal que que íbamos a tener, sobre todo en años futuros, entre la falsa iglesia y la verdadera iglesia. Y que iba a haber un obispo que iba a traicionar, lo dice en sus declaraciones, Monseñor Fulton Sheen, simplemente estamos recordando sus palabras. Y todo apunta a que estamos viviendo esos tiempos. Sigue este sacerdote. Como digo, Bergoglio es el papa de una iglesia que, sin embargo, no es la iglesia falsa. Otros miembros autorizados del clero también han usado expresiones similares. Por ejemplo, Monseñor Lenga, este sacerdote polaco, que recientemente hizo unas declaraciones muy contundentes. Sin embargo, podemos decir de manera más general que el espíritu católico se está perdiendo. Una señal obvia es precisamente la, entre comillas, misericordia o la actitud de una iglesia que anuncia la misericordia de Dios, pero sin conversión del pecado. Esto es lo que constantemente venimos diciendo en este canal. Sin llamar a los pecados por su nombre. Exacto, eso es. Es por eso que San Alfonso María de Ligorio dice, Él envía la misericordia de Dios, envía la misericordia de Dios al infierno más que su justicia. Pero claro, una falsa misericordia. Es decir, muchas personas van al infierno por una falsa concepción de que tienen la misericordia de Dios en la vida y por lo tanto presumen salvarse sin un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Esto lo advierte muy contundentemente, como dice él, doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. ¿Cuántas almas lleva al infierno la mala concepción de la misericordia, de una falsa misericordia que hace que el pecador se quede anquilosado en el pecado sin querer convertirse, durmiendo el sueño del pecado? Otras características de esta nueva iglesia, continúa don Enrico, están bien descritas, por ejemplo, por la beata Ana Catalina Emmerich, quien proféticamente vio para nuestros días la formación de una iglesia grande, extraña y extravagante, en la cual todos debían ser admitidos para estar unidos y tener todos los mismos derechos. Fijaos esa falsa unión de religiones, ya no dentro de la iglesia, sino de una religión mundial, ecuménica, etc. En la práctica, la beata Ana Catalina Emmerich vio una iglesia fundada en los derechos humanos y no en la voluntad de Dios y su ley. Y de nuevo, Monseñor Fulton Sheen profetizó para nuestros días la formación de una iglesia mundial ecuménica y global, es decir, una federación de iglesias. Os recomiendo investigar sobre Monseñor Fulton Sheen, a este que dijeron que lo iban a beatificar y luego con excusas baratas lo dejaron de lado. Lo que caracteriza a la nueva iglesia es la ruptura con la tradición y la creación de nuevas doctrinas. Fijaos lo que dice, lo que caracteriza a la nueva iglesia, la iglesia de Bergoglio, la iglesia del nuevo paradigma, como ellos se definen a sí mismos,
es la ruptura con la tradición y la creación de nuevas doctrinas. No es casualidad que Monseñor Viganó hable de una neoiglesia que ya no es católica. Recientemente le dijo estas declaraciones a un medio portugués. El propósito de esta neoiglesia no es llevar al pueblo elegido a reconocer al Mesías, como a la sinagoga. No es convertir y salvar a todos los pueblos antes de la segunda venida de Cristo, como para la Iglesia Católica, sino constituirse como el brazo espiritual del nuevo orden mundial y el promotor de la religión universal. Lo venimos diciendo constantemente en este canal, lo hemos dicho tantas veces y mucha gente entra para poner comentarios, bueno, exaltados, exabruptos, barbaridades, cuando es simplemente describir la realidad. La realidad que mucha gente lamentablemente no quiere ver. Está ante nuestros ojos. Este sacerdote lo está diciendo lo que es visible. En este sentido, la Revolución Conciliar tuvo que demoler primero el legado de la Iglesia, su tradición milenaria, de la cual extrajo su vitalidad y autoridad como el cuerpo místico de Cristo. Luego deshacerse de los exponentes de la antigua jerarquía, y solo recientemente comenzó a proponer, sin pretender, lo que pretende ser. De estas palabras de Monseñor Viganó entendemos mejor que lo que el Catecismo de la Iglesia Católica está describiendo como un signo de los últimos tiempos, los números del numerales 675 al 677, o, entre comillas, apostasía de la verdad, se está realizando plenamente. Fijaos lo que dice, que se está realizando plenamente esos puntos del Catecismo. Quien no lo haya leído, que los lea, por favor, que coja el Catecismo de Juan Pablo II, puntos 675, 76 y 77, y que los lea, sobre todo el 675. Es la apostasía de la verdad. Se está realizando plenamente, dice. Ciertamente el silencio de los fieles pastores es crucial para la construcción de esta iglesia ya no católica. O sea que, ojo al tirón de orejas, a la advertencia que le hace a los buenos sacerdotes. Con su silencio se están haciendo, de alguna forma, cómplices o favorecedores de esta nueva iglesia, falsa iglesia. Cuidado, que cada palo aguante su vela. Siguiente pregunta. El propósito de la masonería eclesiástica aparentemente es establecer una religión mundial única, también porque Bergoglio no solo invoca la unión entre todos los cristianos, sino que está dispuesto a arrodillarse incluso frente a otras religiones. ¿Qué piensas? ¿Sí? Se arrodilla frente a otras religiones, se arrodilla frente a los poderosos de este mundo, como lo que vimos frente a los políticos sudaneses, que fue dantesco y patético, pero no se arrodilla nunca ante Jesús Eucaristía. ¿Qué piensas de esto que dice, de que el propósito de la masonería eclesiástica aparentemente es establecer una religión mundial única, con la colaboración de Bergoglio? ¿Qué dice? Pues mira, este sacerdote dice que en la fe católica sabemos que la voluntad de Dios es que todas las personas reconozcan en Jesucristo al único Salvador, al Mesías. Eso lo sabemos, ¿verdad? La Escritura claramente dice esto cuando expresa, por ejemplo, todos los pueblos que has creado vendrán y se postrarán delante de ti, Señor, para glorificar tu nombre. Y de nuevo, eso es el Salmo 86:9, y de nuevo añade, en Apocalipsis 15:5, sí, solo tú eres santo y todos los pueblos vendrán y se postrarán ante ti porque tus juicios se han hecho manifiestos. En fe sabemos que esto sucederá. ¿Cuándo y cómo? No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que el impulso misionero y el anuncio del querigma son necesarios para que el plan de Dios se realice plenamente. Fijaos lo que dice. De hecho, Jesucristo mismo dio un mandato a sus apóstoles diciendo: id al mundo entero y predicad el evangelio a cada criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Además, sabemos por fe que solo Jesús es nuestra paz. Efesios 2:14. Y nuevamente Jesús nos dijo claramente cuáles son las consecuencias de no acoger su palabra y su persona cuando lloró por Jerusalén poco antes de entrar en su pasión. ¿Cómo entonces el Señor todavía nos dice hoy: oh, si también supieras al menos en este día lo que es bueno para ti,
y para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con trincheras, te asediarán y te apretarán por todos lados, te destruirán a ti y a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra dentro de ti porque no sabías el momento en que te iban a visitar. Es por eso que sin Jesucristo no puede haber un reino de paz en la tierra. Esa paz que solo Dios puede dar y que es fruto del Espíritu Santo. El intento de la masonería es establecer un nuevo humanismo sin Cristo. Fijaos, como en ese encuentro mundial por una nueva educación, un pacto global por la educación, no se nombra a Jesucristo. Como no se nombró, Bergoglio no nombra a Jesucristo, habla de un nuevo humanismo, pero ¿qué nuevo humanismo pretende construir sin Jesucristo? Como fijaos, como también en Abu Dhabi tampoco nombró a Jesucristo en todo el documento que firmó. La masonería. El intento de la masonería es establecer un nuevo humanismo sin Cristo, una nueva religión sin la cruz. Esto ya lo dijo Monseñor Fulton Sheen. O la religión humanitaria, donde el hombre y no Cristo están en el centro, el hombre verdadero y el Dios verdadero, el único que revela completamente hombre a hombre, como dice la Gaudium et Spes 22, el que es el único redentor. La masonería, en cambio, pretende crear un mundo de paz, de hermandad y bienestar material, del desarrollo integral del hombre. Todo esto, sin embargo, sin Jesucristo, el Rey de la paz y Dios con nosotros, a lo que, por tanto, habría que añadir toda una paz y fraternidad absolutamente falsas, porque sin Cristo todo eso es falso. La masonería persigue un reino en la tierra construido por manos humanas, lo que el catecismo llama un pseudo-mesianismo intramundano. Una vez más, alude a los puntos 675 al 77 del catecismo. Este proyecto está destinado al fracaso, porque Jesús nos dijo en Juan 15, sin mí no podéis hacer nada. Con estas cosas en mente podemos entender mejor el contenido de la promesa de Nuestra Señora en Fátima o el triunfo de su Inmaculado Corazón. En nuestros días es más importante que nunca consagrarnos a ella a menudo, rezar el Santo Rosario todos los días y en la medida de lo posible vivir en gracia de Dios para escapar de los engaños de este continuo mesianismo pseudo, falso. De hecho, el triunfo del Inmaculado Corazón de María tendrá lugar cuando solo Cristo reine en los corazones de los hombres y esto es seguro que sucederá. Pregunta. Bergoglio siempre ha tratado de menospreciar la figura de la Santísima Virgen. La Santísima Madre ha sido comparada con un cartero. La comparó Bergoglio con un cartero a la Virgen. Con una mujer común, negando su Inmaculada Concepción y ahora también su papel de corredentora, cuando dijo que era una tontería lo del quinto dogma mariano. ¿Qué piensas?, le pregunta a este sacerdote, don Enrico. Para un católico es una gran herida en el corazón cada vez que quita importancia a la grandeza de la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Reina, toda llena de amabilidad y gracia. Ella que es la Inmaculada Concepción, la mediadora de todas las gracias, la corredentora. El último título, que forma parte del testimonio de la tradición, de la sagrada tradición. ¿Cómo puede uno no reaccionar, no despreciar cuando a nuestra Madre Celestial no se le da el honor que merece y no se la exalta por encima de todas las criaturas, por el hecho de que Dios mismo la ha exaltado por encima de toda criatura? San Bernardo decía, de María nunquam satis. Todo lo que los santos, el pueblo de Dios, los poetas, los cantantes y los artistas han predicado y celebrado, escrito, dicho, cantado o representado de María, todavía no es nada comparado con lo que es su gloria en el cielo, con Dios. Por esta razón estoy totalmente de acuerdo con lo que Monseñor Vigano declaró recientemente en la entrevista con Bali cuando dijo lo siguiente. Los fieles y el propio clero están escandalizados por la forma en que Bergoglio habla de la Virgen, absolutamente. Esto es demencial, y no una ni dos veces, muchas veces. Por la facilidad con la que se permite disminuir y humillar a su santísima persona sin usar nunca los títulos que se le deben y teniendo cuidado de no reiterar la enseñanza constante de la Iglesia. Para comprender mejor el clima general que reina en la neoiglesia con respecto al culto mariano y la devoción mariana,
Recuerdo lo que dijo el padre Raniero Cantalamessa cuando, en sus sermones para el advenimiento de la Curia Romana, expresó su preocupación por el hecho de que demasiada devoción a María puede ser un obstáculo para el acercamiento con los protestantes y los católicos. Deberíamos reconocer que hemos contribuido, palabras textuales, a hacer que María sea inaceptable para los hermanos protestantes. Sí, vamos, que es nuestra culpa el estar en la verdad. O sea que es tan absurdo, tan descarado. Creo que la prioridad, continúa este sacerdote, para un católico no es la de acercarse a los protestantes, sino tomar en serio los continuos llamamientos de la Virgen María a partir del mensaje de Fátima. Esto debería preocupar a la Iglesia desde su cima. Si pensamos entonces en la, entre comillas, locura del amor de los santos por nuestra Madre Celestial, ¿cómo puede el deseo de amarla cada vez más y mejor con todas las expresiones que conlleva el amor y con todos los títulos honoríficos que ella tiene y se merece? Por lo tanto, creo que lo que distinguirá cada vez más a los verdaderos católicos de los falsos católicos será la verdadera devoción a María. Ojo, como San Luis María Griñón de Montfort y los grandes santos marianos han escrito, enseñado y testificado admirablemente con sus vidas. Por algo, San Luis María Griñón de Montfort, hace 300 años, en el Tratado de la Verdadera Devoción, nos preparaba con ese tratado y decía que estábamos ya a punto de llegar a estos últimos tiempos y que con ese tratado quería formar a los apóstoles de los últimos tiempos. Y qué claramente lo explica este sacerdote. Pregunta: ¿qué opinas de la insistencia de Bergoglio en querer siempre poner a los inmigrantes en el centro? ¿Quiere alentar la difusión del Islam en nuestro país? Bueno, mañana os voy a leer otra noticia en la cual explican que Bergoglio ha dicho, creo que hoy claramente, que hay que abrir totalmente las puertas a los inmigrantes y sobre todo que hay que, a los ilegales hay que legalizarlos absolutamente a todos, vamos, sin ningún criterio. Respuesta: creo que es correcto. O sea, poner a los inmigrantes en el centro. Creo que es correcto y alentar a la difusión del Islam humano y evangélico, dar la bienvenida a los inmigrantes, especialmente a aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida, y darles la bienvenida bien y en el nombre de Jesucristo. Sobre todo es correcto salvar vidas si están en problemas por alguna razón. Al mismo tiempo, sin embargo, un Estado soberano como el italiano debe garantizar la seguridad y la estabilidad ante todo de sus ciudadanos. El principio de soberanía nacional es un principio legítimo. La soberanía, por otro lado, es una degeneración de este principio, o sea, la soberanía entre comillas. Por lo tanto, creo que también es importante denunciar abiertamente el hecho de que los viajes de inmigrantes ilegales muchas veces es difícil entender las intenciones de Bergoglio para apoyar la inmigración sin criterios. Creo que esto puede explicarse por el hecho de que la neoiglesia se ha adherido al plan del nuevo orden mundial, como ya advirtió Monseñor Viganò. Un plan que persigue entre los objetivos principales el debilitamiento de las soberanías nacionales en vista de la creación de un único gobierno mundial, europeo o mundial, dice. Pregunta: ¿eliminación del pecado, el infierno y la justicia divina con su ¿quién soy yo para juzgar? ¿No crees que este es otro de los planes que está llevando a cabo la masonería eclesiástica? Ciertamente, contesta, el relativismo moral se ha extendido cada vez más en las últimas décadas y ahora parece haberse vuelto normal. El Papa Benedicto, en sus notas recientes, dijo que desde la Revolución del 68 en adelante hemos sido testigos del colapso de la teología moral católica que ha dejado a la Iglesia indefensa frente a todos estos procesos revolucionarios en la sociedad. El sentido del pecado y el concepto mismo del pecado como un delito grave contra Dios, de hecho, han desaparecido gradualmente de la sociedad, pero también del vocabulario de la Iglesia católica, lo cual es gravísimo y lo estamos viendo. Bergoglio nunca habla de pecado mortal, habla como mucho de situación irregular. La Iglesia siempre nos ha enseñado a distinguir el pecado del pecador. El pecador es una persona infinitamente amada por Dios. Jesús nos lo reveló sobre todo diciendo que vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido, y que hay más alegría en el cielo para un pecador que se convierta que para 99 justos, que no necesiten conversión. ¿Y qué otra prueba tuvo que darnos nuestro Señor más que su
muerte en la cruz, un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Sin embargo, el pecado debe ser juzgado por los ministros de la Iglesia, especialmente por los obispos. Si los ministros ya no dicen qué es pecado y qué no, según Dios, entonces se produce confusión moral y relativismo. Eso es clarísimo. Hay muchas personas que hoy en día se sienten justificadas para vivir en pecado porque afirman que la Iglesia ahora ha cambiado y permite lo que ella antes no permitía. Y de esta manera las almas son engañadas. Muchas almas ya no creen en la existencia del infierno y este es el mayor engaño del demonio. San Pío de Pietrelcina dijo a quienes dudaban de la existencia del infierno: lo creerás cuando te vayas, cuando mueras. Ciertamente, entonces, durante años ya ha habido una dirección oculta de la masonería que también promueve el relativismo moral en la Iglesia y el intento de adaptar el Evangelio y la Iglesia de Cristo a los tiempos cambiantes. En los últimos años, sin embargo, esta dirección oculta ha salido a la luz. Las profecías de Nuestra Señora de Quito, que se remontan a los años entre finales del siglo XVI y principios del XVII, son de una relevancia impresionante y revelan precisamente estos planes ocultos de la masonería. Así también, a este respecto, los mensajes de Nuestra Señora a don Stefano Bovi. Pregunta: ¿la entronización de la Pachamama en el Vaticano, un ídolo pagano, no cree usted que es un hecho serio? Después de la proyección de imágenes en la fachada de la Basílica del Vaticano el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre del año 2015, imágenes relacionadas con el clima y el medio ambiente, nuevos dogmas de la ideología dominante, como escribe Antonio Socci, y después de la rehabilitación de Martín Lutero con la entronización de su estatua el 13 de octubre del año 2016, el mes dedicado a la Virgen, pensamos que ya habíamos visto todo. Y en cambio, estábamos aún más consternados al ver esas imágenes y vídeos relacionados con el Sínodo del Amazonas celebrado en Roma en octubre del año pasado. Los ojos aún luchan por creer que todo esto realmente haya podido suceder. La Biblia habla claramente: el pecado de idolatría y la mezcla de cultos paganos con el del Dios verdadero provocan la ira y el castigo de Dios. Leemos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio: soy el Señor tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la condición servil. No tengas otros dioses delante de mí. No te harás un ídolo o una imagen de lo que está allá arriba en el cielo, ni de lo que está aquí abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante esas cosas y no las servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la culpa de los padres en los niños hasta la tercera y cuarta generación para los que me odian, pero usa misericordia hasta 1000 generaciones para con los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5, del 6 al 10. Y de nuevo, en Salmos 135, del 15 al 18, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano humana. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, oídos y no oyen, y no tienen aliento en la boca. Que los hacen sean como ellos, todos los que confían en ellos. Más clara no puede ser la palabra de Dios. Creo que fue posible llegar hasta aquí debido a un concepto erróneo de inculturación, así como a la falta de fe. De hecho, una cosa es tomar elementos paganos, purificarlos y volver a significarlos en un sentido cristiano. Y otra explicación es la mezcla de creencias. También me pregunto, ¿dónde está el anuncio del querigma en todo esto? Es decir, que Jesucristo es el único que nos salva, Jesús muerto y resucitado. El obispo emérito de Belén, Amazonía, el monseñor Azcona Hermoso, dijo claramente en Brasil que en esos ritos está el diablo, hay magia. Fíjense, por fin, siempre hay algún pastor que habla clarito. En esos ritos que hicieron en el Vaticano está el diablo, hay magia. Nuestra Señora no es Pachamama, sino la Virgen de Nazaret. Algunos exorcistas confirmaron estas cosas. El arzobispo Vigano también dijo que es necesario reconsagrar la Basílica de San Pedro y las otras iglesias profanadas por estos ritos idolátricos. Creo que no es casualidad que el Señor, solo en la apertura del sínodo amazónico, le haya enviado un mensaje a Akita a través de su ángel. La hermana Sasagawa declaró que el domingo 6 de octubre a las 3:30 en Akita, después de 30 años, apareció un ángel frente a mí. Hace aproximadamente 30 años. El ángel primero me dijo algo en privado: lo bueno para difundir a todos es: cúbranse de cenizas
y recen el rosario penitencial todos los días. Esto es lo que estamos haciendo prácticamente en este canal, por la gracia de Dios, desde hace ya más de 2 semanas y que le está molestando tanto a Satanás, porque nos está atacando constantemente, a mí personalmente y al grupo en conjunto, perturbándonos todos los días. Y esto nos gusta porque nos hace más fuertes y nos confirma que vamos por el buen camino. Hay que hacer esto, lo que dijo el ángel, le advirtió el ángel a la vidente de Akita. Lo voy a volver a repetir. Cúbranse de cenizas y recen el rosario penitencial todos los días. Siguiente pregunta. Para ti, Bergoglio, ¿es el falso profeta precursor de lo que el catecismo de la Iglesia llama con el nombre del anticristo? ¿Es el precursor del anticristo Bergoglio? Respuesta. En el número 675 del catecismo se dice que, comillas, la mayor impostura religiosa es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en la que el hombre se glorifica a sí mismo en el lugar de Dios y su Mesías venido en carne. En este sentido, Bergoglio ciertamente con su predicación y su misión está allanando el camino para el advenimiento de este reino del anticristo. De hecho, el espíritu del anticristo ya está presente en el mundo y está encarnado por todos aquellos que niegan que Jesús es Dios venido en carne. Segunda Juan 7. El anticristo que vendrá, por lo tanto, será el que gobernará al mundo entero al oponerse a Cristo, reduciéndolo a un profeta humanitario o a cualquier benefactor de la humanidad. Cuando Bergoglio dice que, comillas, se necesita urgentemente una autoridad política mundial o un nuevo humanismo, se necesita un nuevo orden mundial y muchas otras expresiones de este tipo, entendemos que, en esta forma de hablar, Jesucristo no está en el centro, más bien el nombre de Cristo parece desaparecer o ser completamente marginal en estos proyectos y pactos globales. Obvio, clarísimo, y lo estamos viendo todos, pero vamos, clarísimo. Recordemos en este punto lo que decía Juan Pablo II en su catecismo, que decía que toda educación que se prescinda del pecado original, de la concepción, de la explicación del pecado original para entender el mal en el mundo, está errado y es gravísima. Este nuevo pacto educativo obviamente prescinde del pecado original. Es por eso, continúa este sacerdote, que el padre Kramer, un gran estudioso de estos temas, es fatimista, experto en Fátima, como ya se informó en una publicación de Apocalipsis, dice que la iglesia de la masonería falsa y falsificada usurpará el nombre y asumirá la identidad falsa de la Iglesia católica, pero será algo masónico y ecuménico en esencia. Será clara y obviamente un falso catolicismo porque sus doctrinas no serán apostólicas y su disciplina se opondrá a las costumbres y prácticas universales de la Iglesia. Este será el, entre comillas, comienzo de los dolores, de los cuales nuestro Señor habló en el Evangelio en Mateo 24:8. Con estas palabras entendemos mejor en qué sentido la actual neoiglesia favorece el advenimiento del anticristo. Pregunta. En su opinión, ¿estamos experimentando el periodo de los últimos tiempos? Respuesta. Ciertamente vivimos en los últimos tiempos, los que preceden al triunfo del Inmaculado Corazón de María, tiempos en los que desde lo que se le reveló al Papa León XIII, a través de una experiencia mística, Satanás libró la última batalla contra la Iglesia de Jesucristo. En este sentido, creo que las palabras de Sor Lucía de Fátima, en su entrevista con el padre Fuentes en 1957, son realmente esclarecedoras para comprender los tiempos en que vivimos. Dice Sor Lucía lo siguiente: Padre, la Santísima Virgen no me dijo explícitamente que hemos llegado al final de los tiempos, pero hay 3 razones que me llevan a creerlo. La primera razón es que ella me dijo que el diablo está a punto de emprender una batalla decisiva contra la Virgen. Y esta batalla decisiva es la confrontación final, de la cual un lado saldrá victorioso y el otro derrotado. Debemos elegir ahora de qué lado estar, ya sea con Dios o con el diablo. No hay otra posibilidad. La segunda razón es que ella y mis primos nos dijeron que el Señor había decidido darle al mundo los 2 últimos remedios contra el mal, que son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María.
Estos son los dos últimos remedios posibles, lo que significa que no habrá otros. Por eso hago yo aquí un inciso. La Virgen le inspiró, el Señor a través de la Virgen le inspiró al padre Stefano Bovi la creación del movimiento sacerdotal mariano, hace 30 años aproximadamente. ¿Para qué? Para eso. Para la consagración al Inmaculado Corazón de María, para que los sacerdotes, los hijos predilectos de la Virgen, estuvieran preparados para estos últimos tiempos y pudieran ser pastores que de verdad guiaran, no asalariados, sino pastores, buenos pastores que guiaran en estos últimos tiempos decisivos y definitivos de la historia de la humanidad y de la Iglesia a las ovejas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? La tercera razón es que en los planes de la divina providencia, cuando Dios se ve obligado a castigar al mundo, antes de hacerlo, trata de corregirlo por todos los medios posibles. Ahora, cuando ve que el mundo no presta atención a sus mensajes, entonces, como decimos en nuestro idioma imperfecto, nos ofrece, entre comillas, con algo de miedo, la última oportunidad de salvación, la intervención de su Santísima Madre. Lo hace, entre comillas, con algo de miedo, porque incluso si este último recurso no tiene éxito, ya no podremos esperar ningún tipo de perdón del cielo, porque nos habremos manchado con lo que el Evangelio llama pecado contra el Espíritu Santo. Qué terrible, digo yo, qué terrible, tantos laicos, pero sobre todo tantos sacerdotes que desprecien las revelaciones marianas, las mariofanías. No quieren ni escuchar, ni siquiera las aprobadas. Nada, eso no es necesario. ¿Eso para qué? Y María es la reina de los profetas. Si tú no escuchas a un profeta, es grave, pero si no escuchas a la reina de los profetas, eso ya no es grave, eso ya es gravísimo. Este pecado consiste en el rechazo abierto, totalmente consciente y voluntario de la posibilidad de salvación que se nos ofrece. No olvidemos que Jesucristo es un muy buen hijo y no nos permitirá ofender y despreciar a su Santísima Madre. La historia secular de la Iglesia conserva los testimonios de los terribles castigos infligidos a quienes se atrevieron a atacar el honor de su Santísima Madre, demostrando cuánto nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre ha defendido el honor de su Santísima Madre. El Señor no va a permitir, no se van a ir de rositas todos estos que se burlan de la Santísima Virgen María, no. Sobre todo, que están revestidos de ornamentos pastorales. Es gravísimo. Pregunta, ¿conoce usted a don Alessandro Minutella? ¿Qué opina de la batalla que está llevando a cabo? Sí, por supuesto, don Alessandro es un sacerdote de fe católica, coraje y honestidad intelectual, además de estar muy preparado. La batalla que está librando es la batalla para mantener vivo el espíritu católico en este tiempo de apostasía en unión con el Papa legítimo. Pregunta, ¿no cree usted que entre nosotros los católicos debemos unir fuerzas y hacer que se escuche nuestra voz? No hay muchos brotes, pero si un solo brote listo para pelear la batalla hasta el final mientras se preserva la fe, como dijo San Pablo. ¿Por qué entonces cree usted que los sacerdotes, por otro lado, se detienen y guardan silencio? ¿Qué es lo que les está frenando? Contesta, creo que sí que debemos unir fuerzas y sobre todo dejar claro que hay una parte del pueblo de Dios, incluso si es una minoría y no compacta en sí misma, porque hoy hay mucha división incluso entre los que prestamos resistencia, dice que incluso si es una minoría y no compacta en sí misma, que no encaja, que ya no se reconoce en esta neoiglesia y quien quiere permanecer en la tradición católica. Creo que el mayor obstáculo para que muchos sacerdotes se expongan es el hecho de encontrarse solos y marginados por todos y perder sus seguridades humanas. El problema fundamental entonces es que la verdad católica ahora parece identificarse con el consentimiento de la mayoría. Es que la gente solamente se siente segura si la arrastra la corriente de la mayoría, el oficialismo, de lo que piensen todos, la mayoría, los medios de comunicación. Si no te sientes seguro, no te atreves a dar la cara por lo que tú crees que es la verdad. Qué pena, ¿verdad?
El problema fundamental entonces es que la verdad católica ahora parece identificarse con el consentimiento de la mayoría y parece que la única preocupación de la jerarquía y los medios es la de no dar visibilidad e importancia a quienes se resisten y se oponen. De hecho, estos son fácilmente aislados, eliminados, silenciados, desacreditados y encasillados, todos de la misma manera en la categoría de católicos extremistas, fanáticos o personas de mala fe. Emblemático, por ejemplo, es el caso de los monjes ermitaños escoceses excomulgados. Ya en este canal y tuvimos un programa, al menos uno, en el que dedicamos a ellos. Creo que fueron 2. Es significativo, entonces, lo que el cardenal Casper dijo en una entrevista reciente. El cardenal Casper es uno de los favoritos de Jorge Mario Bergoglio. Los que causan miedo son pequeños grupos que están abiertamente en contra del Papa, pero uno debe saber y tener en cuenta que son pocos, muy pocos, incluso si hacen mucho ruido a través de los medios. No les demos importancia. Además, el cardenal Casper nuevamente dijo que no habrá regreso porque la gente quiere un papa normal y humano, o sea, no habrá vuelta atrás, quiere decir. Que no sea un papa que no sea imperial como los del pasado. Tiene guasa que diga eso, que no sea imperial como los del pasado. Si el que tenemos ahora es un tirano, es mucho peor. Sinceramente, el que tenemos considerado como papa, ojo, no que sea papa. Sinceramente seguimos consternados por estas declaraciones y entendemos que realmente se ha creado algo nuevo. Pregunta, ¿tiene miedo usted de las posibles sanciones? ¿Tiene miedo de ser excomulgado de esta iglesia que dice ser misericordiosa, pero que en realidad impone un régimen bajo el cual se vuelve peligroso el oponerse? Respuesta. Si permanecer católico significa ser sancionado o excomulgado, creo que no hay que tener miedo. Creo que el único temor que debemos tener siempre es el de ofender al Señor con el pecado, con la herejía y con la difusión de falsas doctrinas. Absolutamente. Todos los papas a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido una batalla constante contra los errores, contra las doctrinas, como algo absolutamente venenoso y que te puede llevar a la condenación. Si estás en el error, es lógico. Si tú vas por un camino, conduciendo tu coche para un camino que quieres llegar a un sitio y te equivocas, te metes por un camino equivocado, no vas a llegar a tu destino. Nuestro destino queremos que sea el cielo, pero si cogemos un camino equivocado que no es Cristo, que te lo venden como Cristo, pero que es un falso Cristo y una falsa iglesia, pues no vas a llegar a tu destino, a tu meta. Creo que el único temor que debemos tener siempre es ofender al Señor con el pecado, con la herejía y con la difusión de falsas doctrinas. Si este espíritu nos mueve, no debemos temer a nada, es decir, luchar contra todo eso, especialmente al juicio de los hombres. Es mejor prepararse para el juicio de Dios con la vida de uno que pasa rápidamente y con la conciencia de que ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios. Es por eso que Pedro y los apóstoles respondieron a aquellos que querían silenciarlos y les dijeron que no lo hicieran. O sea, a los apóstoles dijeron que no lo hicieran, que no predicaran más en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué contestaron los apóstoles? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:28. Y nuevamente San Pablo nos dice, ahora, si incluso nosotros o un ángel del cielo predicar un evangelio diferente al que nosotros predicamos, sea anatema. Ya lo hemos dicho y ahora lo repito. Si alguien predica un evangelio diferente al que has recibido de parte de los apóstoles, sea anatema quien te lo predica. De hecho, ¿es el favor de los hombres lo que pretendo ganar o más bien es el de Dios? ¿O trato con placer a los hombres?, se preguntaba San Pablo. Si todavía tratara yo de agradar a los hombres, ya entonces no sería siervo de Cristo, concluye San Pablo. La carta a los Gálatas. Pregunta. ¿Por qué crees que el arzobispo Viganò vive escondido? Teniendo en cuenta también la declaración de Ettore Gotti Tedeschi en una entrevista donde dijo el Vaticano puede encargar asesinatos. Ojo. Creo que Monseñor Viganò está pagando el precio de la verdad y sabemos que la verdad molesta a quienes eligen la oscuridad de las mentiras.
Monseñor Viganó ofreció con sus intervenciones una visión clara y realista de la situación actual de la Iglesia, que él mismo ahora define como la neoiglesia, o falsa iglesia se puede decir. ¿Quién sabe si las respuestas llegarán a sus declaraciones y reflexiones? Oigo a varias personas de la, entre comillas, iglesia hablando de Monseñor Viganó en sentido negativo, pero probablemente nunca leyeron ni una sola línea de lo que él publicó o dijo. Pregunta, coronavirus, ¿qué te parece? En su opinión, más allá de los planes que puedan estar detrás de esto, ¿no cree que también podría ser una advertencia divina? Respuesta. Se necesita una mirada sobrenatural para comprender los signos de los tiempos. Dios nos habla de muchas maneras, y no solo en la oración, también o en su palabra y a través de los profetas, sino también en los acontecimientos de la historia humana. Si Dios permite la propagación de este virus a escala planetaria, seguramente también nos está hablando con este drama. ¿Qué querrá el Señor que entendamos, a quien nada se le escapa y para quien todo está presente? Tal vez una advertencia, una llamada para el mundo. Realmente lo creo. La vidente de Garabandal, Conchita, recientemente entrevistada por Glenn Hudson, confirmó esta hipótesis. Ella dejó claro que la gran advertencia de que Nuestra Señora dijo en 1961 que tendría lugar un sínodo de la Iglesia ha comenzado. Aquí están sus palabras sobre estos días de prueba. Dios nos está separando de las cosas de este mundo. En el silencio de la iglesia o en nuestro hogar, ahora podemos hacer un examen de conciencia para poder limpiarnos de lo que nos impide escuchar claramente la voz de Dios. Podemos pedirle sinceramente a Dios que nos diga qué quiere de nosotros hoy y sigue haciéndolo todos los días. Seguir haciéndolo todos los días, esto para ver qué realmente qué nos quiere decir Dios. Pasar el mayor tiempo posible con Dios en la iglesia, en algún lugar de su hogar o donde encuentre silencio. Dios es todo lo que necesitamos, concluye Conchita. Es por eso que, interpretando los eventos con una mirada sobrenatural, podemos entender que incluso este periodo de gran prueba y sufrimiento para la humanidad es un tiempo de gracia, de purificación, en el que cada uno de nosotros está llamado a tomar conciencia del mal que ha hecho para así poder convertirse y volver a Dios de todo corazón. Solo volviendo a Dios la humanidad encontrará la paz. Otra pregunta. Iglesias cerradas en Semana Santa. ¿No cree usted que es un escándalo? Durante la plaga, Gregorio Magno hizo una procesión y pidió ayuda a Dios, pero Bergoglio cierra las iglesias. Esto también te hace pensar, ¿no le parece? Respuesta. Muchos sacerdotes y fieles estaban desconcertados por la actitud excesivamente sumisa de los obispos hacia el Estado italiano. Nuevamente creo que el Señor ha permitido que todo esto ocurra para que muchos católicos abran sus ojos a cuál es el verdadero problema o crisis de fe más general que comienza desde arriba. ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que el 25 de abril hubo varias reuniones organizadas de personas en Italia para conmemorar la liberación y unos días antes de que se profanase una celebración eucarística con 14 personas y todo esto en el silencio casi total de los obispos? Y todos los otros casos similares. ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que algunos párrocos fueran abandonados por sus obispos? ¿Quién debería haber alzado la voz para hacer cumplir el derecho de adoración a lo sagrado y de las celebraciones? Es muy sugerente observar, por ejemplo, cómo Vittorio Sgarbi toma abiertamente las defensas de un párroco en lugar de su obispo. Ciertamente, la actitud de fe de los papas, de los padres de la Iglesia y de los santos en tiempos de pestilencia y grandes pruebas nos desafía y nos juzga. Deberíamos instarnos a seguir sus ejemplos. El ejemplo que pone aquí creo que es de un abogado italiano que salió en defensa de un párroco, cosa que no hacen sus obispos, los obispos, pero un laico sí lo hizo, con mucha contundencia, diciendo que no tenían ningún derecho a hacerle lo que le hicieron cuando le interrumpieron una santa misa. ¿Sabe usted que después de esta entrevista esta ya es la última pregunta, cuidado. ¿Sabe que después de esta entrevista hay una buena posibilidad de que usted esté bajo una fuerte presión?
Respuesta: sí, soy consciente de ello. Esta entrevista puede provocar las reacciones más diversas. Sin embargo, soy también consciente de que el Señor a veces usa herramientas insignificantes, como yo, para sacudir e iluminar las conciencias. Por mi parte, y concluye con una frase de San Pablo de 2 Timoteo 1:12, sé de quién me he fiado. Pues así termina la entrevista con unas palabras del periodista que le dice: Dios le bendiga y gracias. Pues, y dice este sacerdote: gracias a ustedes por su paciencia y a todos aquellos que a partir de hoy también rezarán por mí. Dios te bendiga siempre. Pues ya lo saben, a rezar por este sacerdote y por todos aquellos sacerdotes valientes que aman más la verdad que sus propias vidas, que no tienen miedo a ver la realidad de los acontecimientos, a enfrentarlos, que no tienen miedo, aunque se sientan solos, a que les echen, a que les dejen sin sueldo, a que les dejen sin parroquia, lo que sea. No porque vayan buscando eso, obviamente, claro que eso les hace sufrir mucho, ellos no quieren para nada eso, pero cuando tienen que hablar, si tienen que hablar, pues tendrán que tomar una decisión y confiar en Dios y saber que los laicos pues les vamos a tener siempre con nosotros apoyándoles. Bueno, pues recemos todos por este sacerdote y para que la Iglesia pues sea capaz de sacudirse lo que estamos viviendo, no tener miedo a enfrentarlo, y con la ayuda de Nuestra Señora pues todo se puede enfrentar, porque ella nos alcanza las gracias que necesitamos. Te basta mi gracia, le decía el Señor a San Pablo, en tu debilidad. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de las guerras. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Disculpad la largura de este vídeo. Ha sido un poco más largo, bastante más largo de lo habitual. No me gusta hacer vídeos de noticias tan largos, pero he considerado que esta entrevista había que leerla íntegramente, y porque hay muchas personas que luego no leen, que como no sea por audio, mientras hacen actividades en la casa o lo que sea, este vídeo lo podéis escuchar porque lo que importa es el audio, pues había que leerla entera para que nadie se pierda el contenido total de esta entrevista y que cada cual saque sus conclusiones. Con esto terminamos. Que Dios os bendiga, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. Amén. Oh María, sin pecado concebida, recurrimos a vos. Amén.